Bueno, vamos a resolver este ejercicio por método de integración por partes, que consiste en aplicar una fórmula, ¿sí? La fórmula que vamos a aplicar para la integración por partes es la siguiente, ¿sí? Si yo tengo una función, ¿sí? Que yo lo voy a dividir en dos partes, una parte u y otra parte de v, esto va a ser igual, si tengo así, va a ser igual a u por b menos la integral de dv por du. ¿Sí? Hay que seguir la frase, ¿no es cierto? Pues esto se puede relacionar con la frase, un día vi una vaca vestida de uniforme, ¿sí? Para acordarnos de la fórmula de integración por partes. Esa es la fórmula de integración por partes. Por lo tanto, a la función yo lo voy a llamar a algo u, ¿sí? Por ejemplo, x cuadrado, y a de v le voy a llamar a la x con respecto a x. ¿Cómo escojo qué parte es qué parte es u, qué parte es de u? Siguiendo la regla de que u es lo que es más sencillo derivar y de v es lo que es más sencillo integrar. En este caso, la derivada de x al cuadrado pues es más sencilla, ¿sí? Aunque la derivada de e a la x es e a la x mismo, ¿sí? La integral inmediata de e a la x es e a la x también. ¿Por qué? Porque al derivar e a la x me da e a la x. Entonces, voy a escoger que e a la x con respecto a x es la expresión de v para integrar, ¿sí? Que es más sencillo, ¿no es cierto? La integral de e a la x es e a la x. Y la derivada de x al cuadrado, pues es x 2x, nada más, ¿sí? Entonces, sencillo. Si pudiera poner al revés también, a veces depende de cómo escojamos, pues nos hace más largo o más corto los ejercicios, pero la regla es esa, que si es que podemos nosotros, esta expresión, pues una expresión x elevado a una potencia n, en este caso al cuadrado, se sugiere pues que esta expresión se derive, ¿sí? Siempre y cuando pues la expresión de v se pueda integrar de manera sencilla. Entonces, listo, vamos a aplicar esta fórmula. Entonces, voy a indicar que esta expresión de aquí, x al cuadrado, es la expresión u, y esto es la expresión de v. Siempre de v debe estar acompañado de x. ¿Por qué? Porque dv significa la derivada de v, y la derivada está con respecto a x, ¿sí? Entonces, esto es u, y esto es dv. Listo, voy a anotarlo acá, que esto es u. Voy a colocar un poco más abajo, para seguir la fórmula, ¿sí? Entonces, u es x al cuadrado y dv es igual a e a la x con respecto a x. ¿Sí? Les repito nuevamente, siempre dv debe ir acompañado de dx. Entonces, u es igual a x al cuadrado. ¿Qué se hace con u? U siempre vamos a derivar y dv vamos a integrar. Con el objetivo de, si es que derivamos u, sería du, la derivada de u, y con eso me da una parte para reemplazar en la fórmula, ¿sí? Me da el término de u para reemplazar aquí en la fórmula de u, ¿sí? Tengo u, que es esto de aquí, tengo de u que voy a sacar acá, ¿sí? La derivada de u, la derivada de x al cuadrado es igual a 2x. Cuando derivo con respecto a x, estoy derivando con respecto a x, pues pongo al final con respecto a x, ¿sí? La derivada siempre va al final con respecto a x. Entonces, derivada de x al cuadrado, 2x con respecto a x. Ya tengo de u para reemplazar aquí en la fórmula. Acá es u por dv. U por v, perdón. ¿Sí? Ahora, voy a encontrar la expresión v. Si yo derivo, perdón, si yo integro dv, que es la derivada de v, la operación contraria a la integral, me queda v, nada más, ya no me queda la derivada, sino solamente v, porque estoy haciendo una operación contraria, ¿no es cierto? Entonces, esto se deriva, recuerden, siempre u se deriva, y siempre, pues, dv se integra, ¿sí? Entonces, u hay que sacar la derivada, o se deriva, hay que sacar la derivada, y de v hay que sacar la integral, ¿sí? Derivada e integral. Entonces, integremos e a la x. La integral de e a la x, voy a poner aquí como integral para que ustedes se den cuenta, es integral de e a la x con respecto a x. Esto es igual a e a la x, una integral inmediata. La integral de e a la x es e a la x. ¿Por qué? Porque al derivar e a la x me da igual a e a la x.
a la función de partida, ¿no es cierto? Es la regla de integración, la concepto. Listo, ya tengo todas las partes para reemplazar en mi fórmula de integración por partes. Entonces, vamos a reemplazar ahora. Si yo tengo ya la expresión, que es la integral, si yo tengo ya la integral de una expresión u, que en este caso es x al cuadrado, ¿sí? Que multiplica una expresión de v, que en este caso es e a la x, con respecto a x. Si tengo así, esto dice que es igual a u por v. U, ¿cuánto vale u? Vale x al cuadrado, pues reemplazando una fórmula, x al cuadrado multiplicado por v. ¿Cuánto vale v? V vale e a la x, entonces esto es e a la x, menos la integral de v. ¿Cuánto vale v? E a la x, nuevamente, multiplicado por la expresión de u. ¿Cuánto vale de u? Vale 2x con respecto a x. 2x con respecto a x. De esa manera he reemplazado toda la fórmula. ¿Sí? Una vez que reemplacé, pues ya me queda una nueva expresión y yo trabajo con esta expresión. Al integrar esta función, me queda ya una parte resuelta. Esta ya es parte de la solución, es parte de la respuesta. Y me dice que la siguiente parte de la respuesta tengo que integrar esa expresión de ahí. ¿Sí? Entonces vamos a integrar ahora esa expresión de ahí. Antes de eso, pues este 2, que es un factor constante, vamos a sacarle fuera de la integral para poder integrar solamente lo que es con respecto a x. ¿Sí? Entonces esto reescribiendo sería igual a x al cuadrado por e a la x menos el 2, que es un factor constante, sale fuera de la integral y solamente voy a integrar lo que es con respecto a x, que es x. Voy a ordenar, voy a poner primero x y luego e a la x con respecto a x. ¿Sí? Listo. Me queda una nueva integral. Ahora esta nueva integral, ¿sí? Yo tengo que aplicar alguna técnica de integración. En este caso, como es una multiplicación de dos expresiones, yo podría también hacer lo mismo en la integración por partes. Y voy a hacerlo así, ¿sí? ¿En qué consiste la integración por partes? En que si yo tengo una expresión u multiplicado por dv, como tengo en este caso, esto va a ser igual a u por v, ¿sí? Menos la integral de v por du. ¿Sí? Recuerden la frase, una vaca vestida de uniforme. ¿Sí? Pongamos de así. ¿Ya? Listo, entonces voy a aplicar la misma integración por partes. Por lo tanto, tengo que a esta integral de aquí, a esta función, dividir en dos partes. Una parte que se llame u y otra parte que se llame dv. La parte que se llame u, que le voy a poner en esta x, debe ser la más fácil de derivar. Y la parte que se llame dv debe ser la más fácil de integrar. Entonces, nuevamente, pues me queda e a la x. ¿Sí? Me queda aquí e a la x. La integral de e a la x es una integral inmediata, pues es e a la x misma. Por lo tanto, esto le voy a llamar dv, es más fácil, más sencillo integrar. ¿Sí? Y en este caso la derivada de x me va a quedar 1. Con eso ya me queda nada más que 1. Entonces, aplico la regla acá. Sería de colocarle aquí u es igual. Y acá dv es igual. ¿Sí? Para u derivar y a dv integrar. Entonces, u es igual a x, dv es igual a e a la x con respecto a x. Siempre dv va con respecto a x. Entonces, ¿qué se hace? La primera, pues, u hay que derivar, esa es la regla, y dv hay que integrar. Listo, derivemos entonces u. La derivada de u, pues, es du. Vamos a poner como du, derivada de u es igual, y dv, la integral, es v. ¿Sí? Entonces, derivemos. La derivada de x es igual a 1. Como estoy derivando con respecto a x, se pone por dx. En todo caso, 1 por dx es igual a dx, simplemente es dx. ¿Sí? La integral de e a la x, integral de e a la x con respecto a x es igual a e a la x, a lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si derivo e a la x me da e a la x.
una integral inmediata. Listo, tengo las partes, tengo u, du y v, ¿sí? Reemplazo aquí u, du y v, ¿sí? Reemplazo ahí en la fórmula. Entonces, volvamos al ejercicio completo, que es todo esto de aquí. Recuerda que ya encontré una parte de la solución, que esta es la parte de la solución. Ahora estoy integrando la otra parte para encontrar la solución también, ¿no es cierto? Entonces, volvamos, ¿no es cierto?, al ejercicio que es integral. Vamos a poner aquí integral de x al cuadrado por e a la x con respecto a x. Ese es el ejercicio inicial. ¿Sí? Estoy integrando todo esto, es igual. La primera parte de la respuesta ya tengo que es esta. Entonces, coloco la primera parte igual y luego voy a integrar lo demás. X al cuadrado por e a la x menos 2. Y de ahí viene la integral. En vez de esta integral, voy a reemplazar por la fórmula de esa integral. ¿Sí? La integración por partes. Entonces, fíjense que este menos está multiplicando a toda la integral. Por lo tanto, voy a poner aquí menos y este 2, este menos 2, debe multiplicar a toda la fórmula, porque la integral voy a reemplazar con la fórmula, ¿sí? De integración. Entonces, este menos 2 voy a ponerle aquí, voy a ponerle entre llaves, perdón, entre corchetes, no llaves, entre corchetes, para respetar la multiplicación y luego todo lo que está acá adentro tengo que multiplicarle por menos 2, porque así está. Este menos 2 multiplica todo, a toda la integral. Entonces, como toda la integral voy a reemplazarle por toda esta expresión, ¿sí? Entonces, pongo entre corchetes para poner acá toda esa expresión que va a multiplicar al menos 2. No se confundan ahí con ese menos 2 que queda afuera, multiplicando a todo. Entonces, ahora sí, esta integral voy a reemplazar con la fórmula de integración por partes. ¿Qué dice la fórmula? U. ¿Cuánto vale U? Vale X. U vale X, entonces multiplicado por. ¿Cuánto vale V? V vale E a la X. Entonces, por E a la X. Muy bien. ¿Sí? Menos la integral. Menos la integral. Vamos a ponerle bien esta integral. ¿De qué? De V. ¿Cuánto vale V? Vale E a la X. Multiplicado por du. ¿Cuánto vale du? Vale dx. Vale dx. ¿Sí? Y listo, se termina la fórmula y por lo tanto todo esto que multiplica a 2, voy a cerrar el corchete que está multiplicando a 2. Y listo. ¿Sí? Entonces, ya hice la aplicación de integración por partes. ¿Sí? Esto de aquí ya resolví, está resuelto acá. Y esto está unido con la respuesta que tenía ya antes. Ahora me queda una nueva integral que es solamente e a la x. La integral de e a la x es e a la x y ahí terminaría. Así ya no tendría que hacer más parte. Entonces vamos a concentrarnos en esta operación de aquí nada más y vamos a integrar directamente. Antes de integrar esta e a la x, o podríamos ya integrar en un solo paso, voy a multiplicar este 2 por cada uno de estos elementos. ¿Sí? Y luego vamos a integrar lo que nos falta. Entonces sería igual a x al cuadrado por e a la x menos 2 menos por más, pues es menos 2 por x e a la x. Es igual, ¿no es cierto?, a 2x e a la x. Sí, lo mismo. Menos por menos se hace más. Sí, 2 por integral de e a la x es 2 integral de e a la x con respecto a x. Sí, simplemente multiplique el 2 por cada elemento. Ahora sí voy a integrar lo que me falta integrar, que es la integral de e a la x, para finalmente terminar. X al cuadrado por e a la x menos 2x e a la x más 2. La integral de e a la x es e a la x. ¿Por qué? Porque al derivar e a la x me da e a la x. ¿Sí? Es integral inmediata y en este caso es igual. Ya no se pone integral, ya no se pone dx porque ya integré. Finalmente se pone más c, cuando ya termino de integrar todo, que es la constante de integración. ¿Sí? Entonces, listo. Esa es la respuesta. Se puede simplificar obteniendo un factor común, e a la x, e a la x, e a la x es factor común. Entonces, lo que puedo hacer es sacar aquí un factor común, e a la x. Esto va a ser igual a e a la x, que multiplica ¿qué? A x al cuadrado, ¿sí? X al cuadrado menos 2x, e a la x está simplificando, y más 2, más 2. Todo esto más c, que es la constante de integración, ¿sí? Que representa las infinitas antiderivadas que existen, las diferentes integrales, infinitas integrales que existen, ¿sí? C representa pues un número real, cualquiera.
quiero. ¿Sí? Representa los números reales. Y listo, esta es la respuesta final. ¿Sí? La integral de x al cuadrado por e a la x con respecto a x es igual a e a la x que multiplica a x al cuadrado menos 2x más 2. Todo eso más la constante de integración c. Como ven, pues aquí hemos hecho por partes y aquí hay más partes ya. ¿Sí? X al cuadrado por e a la x, pues hemos aplicado integración por partes, hemos encontrado una primera parte y hemos integrado otra parte. Entonces ya esta parte de la respuesta es esta de aquí. ¿Sí? Me tocó integrar otra parte más. Al integrar esa otra parte, pues obtengo ya parcialmente la primera respuesta, que fue esta, la segunda respuesta, que es esto de aquí. Todo esto, pues ya es parte de la respuesta. Y luego me dice, continúe pues integrando e a la x. ¿Sí? Entonces, toda esta parte de la respuesta ya finalmente le uno con la integral de e a la x, que es e a la x mismo. Simplifico un poco, pues sí me da ya la respuesta final.